Quiero antes que de todo empezar con el título del mensaje, aunque no entendamos ni papa. Después, cuando ya hayamos predicado, usted va a entender perfectamente por qué voy a titular el mensaje Dunamis y hay una dinamita y unos explosivos que es dinamita encendidos. Diga conmigo Dunamis. Alguien que lo diga Dunamis. Cierre sus ojos por un instante y diga, Señor, yo quiero que me hables. Vamos, dile, yo quiero que me hables. Yo quiero que en este momento esa frase, Dunamis, se vuelva tan real a mi vida como que yo estoy aquí sentado en esta silla. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, amén y amén. Diga conmigo, Dunamis. Bueno, yo quiero empezar con lo siguiente. Dice así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles, ¿quiénes? ¿Quiénes? O sea, Pedro, Juan, Tomás y cada uno de los 11. ¿Recuerdas que eran 12? Uno se murió. ¿Quién se murió? Judas. Se ahorcó. Entonces, cada uno de los 11, dice, los apóstoles daban testimonio con poder. Alguien que diga con poder. Aquí la palabra clave de hoy es poder. Diga conmigo, poder. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Los discípulos o apóstoles vieron por 40 días a Jesús resucitado. Jesús, antes de subir al cielo, duró 40 días en la tierra, predicándole a más de 500 personas. Dice que se le apareció a más de 500 personas para dejar pruebas claras de que Jesús había resucitado. Si usted se va a los historiadores del siglo I, usted va a encontrar que hablan acerca de la vida de Jesús, porque algunos dirán, pero es que Jesús ni siquiera existió. No, en los libros de historia están. Jesús existió, ¿sí? Y hay historiadores romanos que escribían todo lo que pasó en Israel, todo lo que pasó en Jerusalén en esa época. Y encontramos el testimonio vivo de que había un tal Jesús que resucitó y se le apareció por 40 días y la gente mejor dicho, la gente se llenaba de un entusiasmo bárbaro al saber que el que habían seguido y el que había muerto había resucitado al tercer día y estaba dando pruebas. Diga conmigo, pruebas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo un muerto me puede dar pruebas? Pues veamos lo que le dijo a Tomás. Dice que se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, yo sé que tú eres incrédulo. Mientras tus compañeros creyeron sin ver, yo quiero que tú metas el dedo aquí. Mete el dedo en la llaga. Mete el dedo en el hueco del clavo, para que sepas y no te dé la menor duda que soy yo. Entonces él le dio pruebas y testimonio, pero diga conmigo, con poder. ¿Correcto? Dice, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Amén, amén y amén. Esa palabra poder es la palabra dunamis. Alguien que diga dunamis. Esta parte de la Biblia fue escrita en griego. La palabra que utilizó Jesús en este momento era poder, pero Jesús no hablaba español. Creo que el español todavía ni existía. Entonces aparece la palabra dunamis. Diga conmigo dunamis. ¿De dónde? O sea, ¿qué significa esa palabra? Para saber qué significa esa palabra, yo te voy a más bien a contar qué salió de esa palabra. Esa palabra significa poder. Diga conmigo, poder. Una vez inventó alguien la dinamita. ¿Cuántos han escuchado la dinamita? Sí. Algunos dirán, no, eso es un invento nefasto. Eso es un invento. No, eso fue un invento, el mejor invento que hubo de la era moderna para poder vivir como hoy vivimos. Por ejemplo,
En construcción, para cavar, se utiliza la dinamita. Cuando el señor que inventó la dinamita, no la inventó para matar a la gente. La inventó con la finalidad de proyectarse al punto que le dieron el premio Nobel. Premio Nobel, ¿sí? A causa de la invención de la dinamita. Porque necesitaban hacer una carretera y necesitaban coger una montaña, le metían dinamita, ¡pum! Y hacían la carretera. Las vías férreas que tienen que ser, no, las vías férreas no pueden ser con esas curvas como las carreteras. Cuando usted va en carretera, usted ve esas curvas, ¿sí? Usted dice, ¿por qué no lo hacen en línea recta? Porque no le han metido dinamita. Las vías férreas las hacen con dinamita para poder hacer el trayecto, ¿sí? Que no haya nada que los estorbe. La minería, esto se creó con la finalidad de que en la minería fuera más rápido. Cavaban, no era lo mismo cavar con pala, sino meterle unos tacos de dinamita, explotaban y llegaban a fondo. Entonces esta invención de la dinamita revolucionó toda la era moderna, desarrolló. Hay gente que siempre va a buscar lo malo, ¿sí? De las cosas. Por ejemplo, hay gente que busca al poder de Dios para beneficiarse. En la Biblia lo vemos, dice que una vez un brujo dice que se acercó a los discípulos a pedirle el poder del Espíritu Santo, ¿eh? Y les ofreció plata, porque él veía en el poder del Espíritu Santo una fuente de ingresos, como tal vez lo pueden ver mucha gente, y tal vez pueden haber muchas congregaciones donde lo único que buscan es una fuente de ingresos. Y sabe, dice que les ofreció plata, pero los discípulos dijeron que esto no se vende por plata, ¿eh? Esto es una relación con Dios. Entonces siempre hay gente que va a buscar lo bueno y lo va a volver malo. Por ejemplo, la coca. La coca fue por muchos años para los indígenas una planta medicinal. Pero aparecía el dañado, el malo, y volvió eso en una droga adictiva, una droga que mata, ¿eh? Entonces empezamos a ver que el creador de la dinamita le puso dinamita por la palabra dunamis. Alguien diga dunamis. Porque el dunamis en griego, una explosión, eso es una fuerza, un poder tan grande, ¿sí? Que él dijo, cuando explotó la dinamita, dijo, esto es un dunamis, ¿sí? Porque nadie dice, voy a inventar esto, ¿no? Uno no sabe qué va a inventar. Él, después que vio la explosión de lo que causaba su invento, dijo, dinamita. Porque tenía la fuerza de lo que era la palabra dunamis. Entonces yo quiero que usted hoy entienda lo que dice realmente Hechos de los Apóstoles. Dice claramente que los apóstoles daban testimonio como si fueran dinamita. Diga conmigo, dinamita. Ellos, como cada vez que hablaban, dinamitaban el sector. ¿Por qué? Porque escúchame, habían espíritus, habían demonios. Recuerda lo que Jesús los había encomendado. Jesús los encomendó a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a predicar el evangelio del reino. Ellos soltaban y la bomba explotaba y llegaba el brujo, y el brujo terminaba después de quién sabe cuántos meses de asistir a la iglesia convirtiéndose al Señor, ¿eh? El brujo después se convierte en el hermano en Cristo. Mira, los demonios que te atormentaba, cuando empiezas uno a soltar la palabra, ese demonio cae la dinamita y tiene que irse del cuerpo de la persona, de la mente de la persona. Entonces vemos cómo la palabra que tú se utiliza es dunamis. Diga conmigo, dunamis, dinamita. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán, diga conmigo, dunamis. Mira lo que promete Dios, o Jesús más bien, cuando resucitó. Le dice a los discípulos, mira, yo necesito que ustedes se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. ¿Para qué? Para recibir dunamis. Diga conmigo, dunamis. Entonces, cuando ya usted entiende de dónde viene la palabra dinamita, usted entiende la palabra de qué tipo de poder estoy hablando. ¿Aló? Un tipo de poder que va a hacer estrago, un tipo de poder que va a cambiarlo todo. Amén. Usted le decía
Jesús les decía a los discípulos, díganle a esa montaña, quítate y échate en el mar. Mira, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo voy yo a quitar una montaña? Diga conmigo, con dinamita. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando de un poder tan fuerte que es capaz de cambiar circunstancias. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, usted va a tener un poder tan fuerte que cuando usted suelte la palabra, usted va a soltar es una bomba. Lo que pasa es que nosotros soltamos no una bomba para cambiar las cosas de una manera positiva, sino de una manera negativa. Mira lo que el Señor me decía hoy con este mensaje cuando lo preparaba. Él me decía, durante todo el año les he dicho a mi pueblo que es un tiempo de crisis, pero en medio de esta crisis, de este desierto, yo los voy a reverdecer. Pero lo único que hacen es soltar bombas, porque las bombas sirven o para matar o para expandirse. Amén. Pero lo cogen para lo malo. Tienen un poder tan fuerte en la boca, en la palabra, que están diciendo, es que está dura la cosa. Es que qué año tan difícil. Y hablan más de la inflación que del poder de Dios. Y eso no solamente es para usted, sino para mí. Hablamos más de la crisis que estamos viviendo a nivel gubernamental, que nos está afectando el bolsillo, que del poder de Dios que Él nos ha depositado en nosotros para cambiar circunstancias. ¡Aló! Amén. Entonces estamos dinamitando el sector, pero con cosas negativas. Porque la misma dinamita que produce un espacio para construir un puente, también puede traer masacres, puede traer muertes. Y estamos matando muchas veces a nuestros hijos cuando les decimos que no hay plata. Somos tan tajantes que ya los niños se acostumbran desde pequeños. No hay. No hay. No hay. Les tiramos una bomba que explotó en sus manos y ellos siempre dicen no hay. Es que no hay, en casa no hay. En lugar de estar soltando la bomba, que Dios es el que me prospera, de que trabajo va a llegar a mis manos, que va a ser un año productivo, o al menos un semestre y un mes que queda súper productivo. ¿Por qué? Porque voy a soltar una bomba donde yo voy a ser prosperado, bendecido y enriquecido. Amén. Entonces dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la promesa de Dios Padre, dada a través de Jesucristo. Jesucristo decía, mi Padre me mandó a soltarles esta promesa, es que después de mí viene otro igual a mí. ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder? Pero Jesús dice, viene otro igual a mí, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Él vendrá a ustedes con poder. ¿Sí? Cuando Jesús los encomendaba a los discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar al cautivo, para predicar la palabra del reino, ¿sabes? Oraba por ellos y les daba autoridad. Diga conmigo, autoridad. El poder da autoridad. Es decir, que a mí el que me va a dar autoridad es el Espíritu Santo. Pero ¿tenemos autoridad para lo bueno o tenemos también, esa misma autoridad también sirve para lo malo? ¿Alguien me está entendiendo? Un padre tiene autoridad y puede ser para lo bueno o para lo malo en casa. Puede ser para gritar, para destruir o puede ser para edificar, para proveer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el Señor hoy nos quiere decir, tenemos un poder que es la presencia de Dios sobre nosotros, que está causando estragos negativos en nuestra vida, porque en lugar de estar hablando la bendición que Él nos prometió, estamos hablando lo mal que nos está yendo. Amén. Estás destruyendo tu prosperidad. Tiraste una dinamita, tiraste una bomba y estás destruyendo el proyecto económico que Dios te había dado en lo espiritual. Y tú lo estás dinamitando para destruirlo con tus palabras. La cosa está dura. No tengo plata. No sé cómo voy a hacer. Es imposible. No lo voy a lograr con esta crisis, con este presidente, con este gobierno. No sé qué va a pasar. Diga conmigo, estamos dinamitando todos los proyectos que tenemos. Dile que está a tu lado. Diga al menos ay, ay, ay. Porque la dinamita sirve para lo bueno o para lo malo. Amén.
Estamos quebrándole los pies a muchos con la dinamita. Pastor, ¿cómo así? Sí, usted mucho le está diciendo, no, mira, no lo hagas, porque es que mira, mi papá hizo lo mismo y sabe, le fue re mal. Ya le quebraste los pies. En la Biblia los pies significa avanzar, proyectarse, prosperar. Y muchas veces tú a tus hijos les tiras una dinamita, les cortas los pies espirituales y ellos no pueden avanzar. Siempre la misma pobreza, la misma escasez, la misma miseria. Lo que pasa es que hoy tenemos a quién más echarle la culpa. ¿Aló? Entonces vamos a empezar a dinamitar el mundo que tenemos alrededor, pero para construir puentes, para poder establecer vías nuevas, para poder, escúchame, dinamitar la mina que tenemos, la mina que estamos explotando y poder tener una buena cosecha. Alguien que entienda lo que les estoy diciendo. Lucas capítulo 5. No, perdón. Esto se corrió. Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Por qué tienen tanto miedo? Esto es una pregunta que dice que lo hizo Jesús. Diga conmigo, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús vio a sus discípulos y le vio la cara que usted y yo tenemos. ¿Aló? Y le dijo, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Continuemos. ¿Tienen tan poca fe? Dígale que estás tan cerca. ¿Por qué tienes miedo? ¿Tienes tan poca fe? Hablamos de fe. Mira, hablamos de creer. Hablamos de que Dios es un Dios poderoso y que le creemos al Dios poderoso. Pero tenemos miedo. El miedo paraliza. El miedo no te permite avanzar. El miedo no te permite hacer lo que quieres hacer. Yo no sé de qué tipo de miedo te estoy hablando. El tuyo puede ser a lo económico. Uy, esto está duro. Yo no puedo emprender nada. Puede ser familiar. No, esto ya no llega a ningún lado. O puede ser con tu salud. ¿Por qué? Porque te han dicho que es que estás grave. Los exámenes muestran que verdaderamente hay que cuidarse. Pero entonces empiezas a dinamitar tu vida, a decir me voy a morir. Me quedan pocos días de vida y el médico lo que te ha dicho es tienes que cuidarte. Y tú ya, me quedan pocos días de vida. Empiezas a dinamitar tu vida o la de algún familiar. Alguien le da cáncer y dice, ay, mi tía se murió de eso. En lugar de dinamitar la vida de esa persona diciendo, en el nombre de Jesús vas a ser sana. Aquí, ven, vamos a orar. Ven, venga para acá, repita conmigo. ¿Aló? Entonces sigue diciendo el texto que Jesús pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. ¿Se acuerda que había un gran alboroto en una barca? Todos los discípulos estaban llorando, gritando y Jesús se hacía el dormido. Yo digo que se hacía, la Biblia dice que estaba dormido, pero yo digo que se hacía el dormido porque yo no creo que alguien pueda dormir cayéndole agua en la cara. Le caía agua en la cara, la barca brincaba, hacía, se metía al agua y dice que los discípulos decían, no, vamos a hundir, la barca está anegada, las olas están muy violentas y estamos hablando de gente que estaba acostumbrada a las olas, que estaba acostumbrada a las tormentas porque la mayoría de los discípulos, no todos, pero eran pescadores. Entonces no estamos hablando de que se subió por allá Arelis a una barca y empezó a gritar. O se subió Dayana a un avión y no. Estamos hablando es, unos expertos pescadores están viviendo una situación tan difícil y empiezan a gritar. Y Jesús se levanta en medio de la tormenta, en medio de la gritería, le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Aló? Yo quiero que le digas a alguien, deja la gritería. Dile, deja la gritería. Aló, estás gritando que te va a ir mal, estás gritando que hay crisis en el país, estás gritando que te vas a morir de la enfermedad, estás gritando que te dejaron sola, abandonada. Aló, deja la gritería, deja de tener miedo.
Dice que Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Le soltó una bomba de dinamita. Y viene que la tormenta se... Y ellos se quedan asombrados y dicen, ¿quién es este? Que hasta el mar, las olas y el viento le obedece. Es alguien que sabía para qué sirve la dinamita espiritual. Entonces cuando uno viene a la iglesia y tiene una relación con Dios, Dios te llena de esa dinamita. Dice que recibiréis la dinamita. El Espíritu Santo es esa fuerza, ese poder sobrenatural. Por eso te lo asocian a la dinamita. ¿Sí? Aló. No es que tenías un tote y te explotó. No, es que pones dinamita acá y tumbas el salón. Aló. Vas a tumbar esa situación adversa y vas a seguir adelante. Amén. Ese gigante lo vas a derribar porque tienes el poder que te da el Señor. Alguien tiene que empezar a cambiar su manera de pensar y su manera de hablar. Dígale que está a tu lado, dale así duro y le deja de ser negativo. Pero pégale duro, te doy permiso, pégale una cachetada si es posible. Voltéale la cara y dile, deja de hablar babosadas. Empieza a hablar bendición. Empieza a soltar una dinamita que explote en bendición. Jesús se levanta y dice, oye, ¿por qué tienen miedo? Imagínate los discípulos gritando. Parecían 11 viejas en lugar de 11 machos. 11 mujeres asustadas. Yo no sé si tú estás asustado por la situación familiar, económica, por la situación de salud, por lo que está pasando con tal familiar. No sé, pero el Señor hoy te dice, no tengas miedo. ¿Dónde está tu fe? Yo te di una palabra, yo te estoy diciendo, quédense ahí para recibir el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene un poder en la boca. Mira, tiene un poder que suelta usted una palabra y la palabra se cumple. Hay madres que tienen un poder tan bárbaro que dice, te vas a caer, y se cae. En lugar de utilizar esa dinamita para decir, no te vas a caer, te vas a levantar si te caes, eres el mejor. Aló. Isaac llega al marido y le dice, mi amor, mira, voy a poner este negocio para, mientras trabajo aquí, van a ser 2 ingresos, te va a ir mal. Mi papá una vez puso un negocio parecido y le fue mal. ¿Aló? Y el hombre pone el negocio y la mujer, se lo dije. ¿Pero por qué? Porque le tiraste la bomba. Le tiraste la dinamita. En lugar de decirle, mira, ¿sabes una cosa? Te va a ir bien y si quieres te ayudo porque tenemos que organizar esto y lo va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que empiece a dinamitar el campo enemigo. En el campo enemigo hay enfermedad, en el campo enemigo hay problemas, en el campo enemigo hay crisis, en el campo enemigo, mira, hay situaciones adversas, pero tenemos que empezar a dinamitarla con el poder de Dios. Amén. Te levantas, te duele la pierna y dices, Dios mío, voy a sufrir igual que la abuela. Empezaste a dinamitar tu pierna. ¿Aló? Y ya empiezas a caminar raro. Porque así camina tu abuela. Pero tu abuela tiene 90, tú tienes 20. ¿Aló? En lugar de empezar a dinamitar la pierna, decir, te va a dolor. En el nombre de Jesús, no me va a doler nada. Fuera artritis, fuera todo lo que tenga que ver con la artritis. Artrosis, artritis, dolores. Todo lo que tenga que ver, empieza a reprenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos que empezar a dinamitar al campo enemigo. El enemigo siempre quiere que tú hables en contra. Jesús decía, no puedes salir por una fuente, por una misma fuente, agua dulce y agua salada. No puedes salir por la misma fuente, maldición y bendición. ¿De qué sirve que digas Dios te bendiga? Pareces un loro, Dios te bendiga. O sea que los loros repiten todo. Y la gente viene a las iglesias y sale repitiendo como un loro. Dios te bendiga. ¿Aló?
y después del Dios te bendiga, tiras una maldición. ¿Sabe qué es una maldición? Hablar mal. La palabra maldición significa hablar mal. La gente cree que una maldición es porque diga te maldigo. ¿Sí? No, una maldición no tiene que llevar la palabra maldigo. ¿Sí? Te vas a quebrar, ya es una maldición. Te vas a morir, es una maldición. ¿Aló? ¿Sí? De esta no sale, es una maldición. Yo quiero que te empieces a arrepentir del poco de maldiciones que has soltado. Amén. Las maldiciones principalmente que has lanzado contra ti mismo. Has dinamitado tu vida. Soy bruto. Siempre me va mal. Salí como el tío no sé quién. ¿Por qué? Porque la tía te decía, eres igualito al tío. Y el tío era el flojo, el tío era el que no hacía nada, el tío era el que siempre vivía prestando plata, ¿sí? Y no pagaba. ¿Aló? El tío marihuanero. ¿Usted no ha visto que dice, saliste igual, tienes 5 años igualito al tío marihuanero? Tiene 15 y ya es marihuanero. Voy a dejar de dinamitar mi vida y la vida de los demás. Voy a empezar a dinamitarla, pero de una manera consciente de que soy bendición y no maldición. Amén. Vengo a traer bendición a los míos y a los que están a mi alrededor. Nos va a ir bien. Mira, todo va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte el aplauso al Señor. Entonces es tiempo de aprender a hablar. Dígale que está a tu lado, estás hablando mal. Pregúntale que está a tu lado, ¿cuántas veces te quejaste hoy? Tiraste una bomba ahí. Vamos a poner un ejemplo. Nos levantamos y estaba como oscurito, ¿te acuerdas? Va a estar día duro. Porque miraste el cielo y las nubes. Y el diablo dijo, ya lo acabas de decir, tranquilo que yo te ayudo. Y llegan los demonios. Y de pronto va a llegar un cliente, el demonio, para allá. ¿Aló? De pronto alguien te va a pagar, pero el demonio, no, espérate, él no le pueden pagar porque es que él dijo, y entonces va el tipo a pagarte y tal, se cae y se lo lleva a la ambulancia. Y se gastó la plata que te iba a pagar. Porque el demonio dice, no le pueden pagar. Él dijo que le iba a ir mal, que él ya estaba como feo. ¿Aló? Dígale que está a tu lado. Estás maldiciendo tu vida. Y después eres tan descarado de decir, Señor, ¿y dónde está el reverdecimiento del desierto? Amén. Hay unos que están diciendo, ni media hoja llevo. Por favor, pégale en la cabeza y dile, así, duro, en el nombre de Jesús, ¡pum! Declaro que la dinamita que vas a empezar a soltar a partir de ahora será dinamita de salud, de bienestar, de prosperidad, de bendición, de cambio, no de cosas malas. No. Aunque esté pasando cosas malas a tu alrededor, tú empiezas a declarar bendición, porque tú tienes una fuerza, un poder, el poder de Dios para cambiar a todo el destino. Mira, hay un pueblo, cuando yo me convertí al Señor, cuando llegué al Señor, yo no sé cómo, hay gente que dice que conversión al Señor, otros dicen cuando llegué al Señor, otros dicen cuando empecé a caminar con el Señor, o en los caminos del Señor, qué sé yo cómo lo dice usted. Cuando yo empecé, había un pueblo en Guatemala muy pequeño, era un pueblo agricultor llamado Armolonga. Armolonga era un pueblo, Guatemala de por sí, hace unos años atrás, era uno de los países más pobres que habían en América, ¿sí? Estaba por debajo de Colombia. Y había un pueblito, como todo pueblo agricultor, pues más olvidados, por allá con sus frutos. Y dice que en ese pueblo habían 3 cárceles. Imagínate un pueblo con 3 cárceles, ¿cómo sería la delincuencia?
Aló, imagínate aquí para encontrar una cárcel en un pueblo. No, no la hay. ¿Eh? Y dice que en ese pueblo habían 3 cárceles. ¿Eh? Habían no sé cuántos billares y no sé cuántos prostíbulos. ¿Eh? Y la gente siempre tendía hacia lo malo. ¿Eh? Pero alguien empezó a soltar una bomba. ¿Sí? Alguien empezó a predicar el evangelio del reino. Alguien empezó a decir que ese pueblo pequeño y miserable iba a empezar a ser un pueblo bendecido y transformado. Alguien empezó a evangelizar, alguien empezó en el prostíbulo a soltar una palabra, alguien empezó en la cárcel a soltar una palabra, alguien comenzó en el billar a soltar una palabra. Dice que en ese pueblo se cerraron las cárceles. ¿Eh? 3 cárceles se cerraron. Imagínate, eso era para un pueblo pequeño. O sea, la gente vivía, la mitad del pueblo vivía en la cárcel, la otra mitad en el billar, en el prostíbulo y en la cantina. Y esa historia, cuando yo empiezo a caminar con el Señor y la escucho, hacen toda la documentación, entrevistaban a la gente, dice así, mira, hace unos años atrás en este pueblo no había nada bueno, pero alguien empezó a predicar la palabra, empezamos a recibirla, la tierra en Arbolonga no era muy buena, ¿sí? Pero todos empezamos a una búsqueda del Señor, y esa búsqueda del Señor llevó a que se empezaron a cerrar los billares, se empezaron a cerrar las cantinas, se empezaron a cerrar las cárceles y empezaron a abrirse iglesias. Ahora lo que habían eran iglesias, la gente iba a la iglesia a transformar y empezó a cambiar la economía. Si usted ve y busca Arbolonga, todavía te aparece ahí en internet, aunque estamos hablando de hace más de 30 o 25 años. Usted ve que allá, si cultivaban una sandía, una sandía grande es así, la de allá era así. ¿Sí? Allá un repollo que es así, empezó a ser así. Una zanahoria de Box Bunny que era así, empezó a ser así. Dice que ese pueblo empezó a transformar la composición química del subsuelo, al punto de que venían investigadores de otra parte del país y de otros países a ver qué tenía esa tierra, que empezaban a crecer lo que se cultivara, pero en un tamaño exagerado. ¿Eh? Y cuando cogían la tierra y la llevaban al laboratorio, investigaban, se daban cuenta que la tierra era la misma, que no había nada mágico, que no había nada, no, que pasa es que esta tiene un componente, que la tierra es tan buena que, no, era la misma tierra que los pueblos aledaños. Pero aquí había una composición que no se veía, que no pasaba por un laboratorio químico, que no pasaba por ninguna parte, que era sencillamente el dunamis de Dios. Sí. Empezaba la gente no a decir nos va a ir mal, sino esta cosecha será bendecida. Empezaban a hablarle a la papaya para que creciera. Empezaban a hablarle al aguacate para que creciera. Amén. La única forma de que Colombia se sostenga con el aguacate es que todos empecemos a creerle al Señor y empezamos a plantar aguacates y le hablamos a los aguacates. Amén. Y empezó a ser una tierra tan fructífera que la gente empezó, mira, decían que ese pueblo fue conocido como el que más Mercedes-Benz estaba comprando en el mundo por cantidad de personas en el pueblo. Todos los tractores, empezaron a comprar tractores, los que aran la tierra, toda es una cantidad de equipamiento, ¿sí? Todo Mercedes-Benz, porque estaban siendo tan prosperados que este pueblo con raíces indígenas empezó a creerle al Señor y empezó a cambiar todo lo de su tierra y empezaron a ser bendecidos de una manera sobrenatural. Así que yo te digo una palabra, porque esta palabra no fue para recrearlos a ustedes, que ustedes se sintieran bien y en lugar de verse la novela, se sentaran aquí un rato. No, esta palabra es porque Dios quiere decirte algo. En tu boca hay un poder tan grande que no te habías dado cuenta. Es una dinamita lo que tú tienes. Y lo que tú estás sembrando, esa dinamita es muerte, es enfermedad, es maldición. Pero es tiempo que esta iglesia cambie esa dinamita que tiene en la boca y empiece a producir vida, empiece a producir prosperidad, empieza a bendecir con tu boca a todos, a todo y en todo momento. Alguien que diga amén. Pero dice que ese poder viene cuando ¿quién? El Espíritu Santo. Diga conmigo, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona.
Es la persona de Dios en la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Amén. Entonces usted puede tener un taco de dinamita. Usted puede tener 3 tacos de dinamita. Usted puede tener 1000 tacos de dinamita. Todo depende de cuánta relación tiene con el de la dinamita. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Pastor, pero es que yo todos los días tiro un taquito de dinamita. No hace ni cosquilla. Pero hay otro hermano que eso cuando habla, claro, tiene una tremenda relación con la presencia de Dios a toda hora, que quiere más y más y más. Y cuando habla, ¡pum! ¿Aló? Es tiempo de cambiar la familia. Es tiempo de cambiar la crisis. Y más que una palabra, ha sido una cachetada para todos. Dígale que está a tu lado, todos. Porque siempre cuando decimos, eso es para ti, no, eso es para todos. ¿Aló? Diga para todos. Claro que hay unos que exageran. ¿Eh? Y son doble cachetada. Pero todos hemos recibido hoy una cachetada del Señor. Porque así sea un taquito o 20 tacos de acuerdo a tu relación con el Espíritu Santo, estás dinamitando tu vida de una manera negativa. Amén. Me van a robar, dice alguno. Es que siempre me roban. En lugar de empezar a dinamitar el mundo espiritual, decir, hasta hoy me robaron si te robaron. Hay gente que está llena de miedo, no viene a la iglesia en la noche porque, ¿y si me roban? Pregúntele a su marido si se la roban, ¿qué pasa? Se alegra él. Llaman a su marido a decir, mire, necesito 5 millones para devolverle a su mujer. Te doy 10 para que no la devuelva.